Entonces aquí ya empezamos. El mensaje de la crucifixión, apartado número 1. El verdadero mensaje de la crucifixión. Para los efectos del aprendizaje, examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás tengas asociadas con ella. Porque fíjense que él aquí, hasta el capítulo 5, ha dicho algo de la crucifixión, pero necesitaba que hubiera como un poco ya de base para poder irnos más profundo. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás tengas asociadas con ella. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo y que por lo tanto es totalmente benévola en cuanto a lo que se enseña, si se entiende debidamente. Espera, me había quedado aquí el chat. A ver, esto por acá. Vale, perfecto. Sí, esto es súper liberador, Andrea. Esto es así como el muñequito ese del WhatsApp que tiene así como puras bombitas así en la cabeza. Entonces, una cosa completamente diferente. Entonces, decimos, lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo. La idea que hemos tenido hasta el día de hoy acerca de la crucifixión está completa desde el sistema del pensamiento del ego, desde el sistema del pensamiento del miedo. Pero como todo se puede ver de otra manera, aquí hay otra manera de ver la crucifixión. Dice, la crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita, en su utilidad. Vamos a ver la utilidad de la crucifixión. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Los temerosos tienden a percibir con miedo. Los que vieron la crucifixión desde el sistema del pensamiento del miedo, percibieron eso que estaban viendo con miedo. Pero ya vamos a ir más para allá. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de este modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuve que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Fíjense algo. El sistema del pensamiento del ego está basado en el sacrificio. Y entonces la idea de la crucifixión, que es tan respetada y llamada y se ve tan santa, es el ejemplo más absurdo del sacrificio, donde se dice, todos fueron pecadores y Jesús pagó con su vida por nuestros pecados. O sea, todos somos malos, Jesús fue el único bueno que Dios le exigió que muriera y además de una manera horrible para que nos perdonaran a todos. O sea, Dios exige sacrificios. Además exige sacrificios heavy, porque pone a que su hijo, porque además la idea que nosotros tenemos es que era el hijo de Dios, nacido del Espíritu Santo directamente, bueno, de las entrañas de Dios, y que Dios decide que tiene que morir para el perdón, o sea, una cosa que uno dice, o sea, yo no quiero morir crucificado, pero ¿qué puedo hacer yo con mis errores? Qué horror, estamos mal. Entonces, dice, eso es una cosa que nada que ver. Ello se debe, fíjense, al que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de ese modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que aprender. Acuérdense, la filiación, ¿quién es el Hijo de Dios? Yo soy parte de la filiación es el Hijo de Dios unido
Aquí yo soy la afiliación, Paco es la afiliación, Pati es la afiliación, María José es la afiliación, todos aquí no somos la afiliación. La afiliación también incluye los animalitos, incluye la naturaleza, incluye los minerales. Entonces, la última jornada inútil que la afiliación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta, de hecho, condujo a la resurrección. Ahora nos lo va a explicar, vamos a ver. Ese propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida y te ayudará a comprender tu propio papel como maestro si lo examinas sin miedo. Vamos a entender cuál es el propósito de la crucifixión. Pero claro, esto no es que lo que vamos a leer en este capítulo, que es muy, 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 muy potente, es para aplicarlo a nuestra propia vida. Si no, se va a olvidar, como todas las cosas que no aplicamos. Dice, es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuviesen crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por alguno de los hijos de Dios contra otro. En la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Está diciendo que es imposible que haya ocurrido la crucifixión tal como la vimos. Pero acuérdense que en el curso Jesús nos habla de la manera desde la verdad. Él estaba aparentemente aquí, pero él sabía que no era de aquí. Entonces realmente él no estaba para nada. De hecho, hay una parte más adelante en el curso, porque esto acuérdense que van así como por etapas. Por eso les digo que es interesante cuando uno lee completo el curso, después releerlo. Y entonces hay una parte donde explica que realmente la resurrección vino antes de la crucifixión. ¿Por qué? Porque la resurrección es en la mente. Jesús resucitó en la mente y se dio cuenta que seguía estando en Dios. Entonces, claro, antes de la crucifixión ya él había tenido la resurrección de su mente. Ya él no se, para nada, se sentía que estaba en un cuerpo. Ana, abre el micrófono, Ana Milena, por favor. Bueno, sí, es que me ha silenciado. Buenas para todos, qué Buenas felicidad tardes. verlos. Sí. Ahí sí necesito un poquito más de explicación, Sonia, si me haces el favor. Yo Pero creo no, que pero eso va es a un tema seguir. que es normal. Bueno, Va a ok, seguir, va a entonces seguir. te No, espero. sí, tranquila. Espera, porque ahora todavía está explicando eso, por eso no estoy explicando completo, porque yo sé que dentro de unos párrafos va a empezar a dar las respuestas. Bueno, señora, listo, yo espero. Sigo. Vale, ya. Okay. A ver, entonces dice, es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuvieras crucificando. Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. Como cada vez que nos sentimos víctimas, esto es esto. Acuérdense que aquí nos está diciendo esto hay que llevarlo a tu vida. Cada vez que nos sentimos víctimas es lo que dice, has creído que te estás crucificando, que te están haciendo algo y tú eres víctima de algo que te están haciendo. Dice, eso es bastante normal en los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. Yo me estoy haciendo esto a mí mismo. La proyección implica ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. La proyección, no puedo tener proyección si no tengo ira. Yo estoy proyectando esa ira. La ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. Mi ira está alentando la agresión que yo estoy recibiendo y la agresión fomenta el miedo. Ya lo vamos a ver. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otros. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. Fíjense.
Muchos años como si te estuviesen crucificando. Nos sentimos víctimas. Y entonces aquí está diciendo, si yo me hubiera estado en el sistema del pensamiento del ego, yo me hubiera sentido víctima de lo que a mí aparentemente me estaban haciendo. Y dice, y eso es imposible, se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Ya lo vamos a ver. Esto de verdad que este capítulo, que nos ayude el Espíritu Santo a comprenderlo, porque esto es potentísimo, porque esto rompe por completo la idea que nosotros tenemos de lo que ocurrió aparentemente allí, hasta el punto que dice que no ocurrió, que era solamente la proyección de quienes estaban viendo. Bueno, Excelente. en última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. Dice, ok, vamos a suponer que eso hubiera podido haber pasado. Solo el cuerpo puede ser agredido. Uno dice, no, a mí a veces no me atacan el cuerpo, pero yo me siento agredido, a veces me hieren, a veces me ofenden. Bueno, acuérdense que cuando Jesús nos habla del cuerpo, se está refiriendo también el ego, o sea, el cuerpo con su respectiva personalidad, porque nosotros no somos nuestra personalidad, ojo con eso. O sea, el cuerpo tiene que ver con esa personalidad, o sea, todo lo que tenga que ver con lo temporal. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje, esto es, por eso fue que yo cuando comenzamos les dije, la idea alocada de la que el Hijo de Dios olvidó reírse es que podía estar separado de Dios. No estamos separados de Dios, por mucho que lo parezca, por mucho que yo vea mis manos y yo me identifique, y ese es el error que tenemos que deshacer, identificarnos con el cuerpo y con la personalidad en vez de con el Hijo de Dios. Entonces, su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. Cuando un cuerpo es destruido y nosotros estamos en iras porque estamos creyendo que el cuerpo era una persona, que el cuerpo era real. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puede ser perseguido. El Hijo de Dios no puede ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. Aquí todos estamos ahí. He dejado perfectamente claro que soy como tú y que tú eres como yo, pero nuestra igualdad fundamental solo puede demostrarse mediante una decisión conjunta. Eres libre, si así lo eliges, de percibirte a ti mismo como si te estuvieran persiguiendo. Somos libres de percibirnos a nosotros como víctimas. Mas cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí por consiguiente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. Fíjense cómo sabe Jesús que nos va a costar creerla. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Esto a mí me encanta. Ya es la segunda vez en el texto, en este punto, que nos habla de que los demás pueden tener una, una percepción nuestra, una interpretación de nosotros mismos, pero nosotros no tenemos que creerla. O sea, nosotros somos libres de creerla o no. Pueden decir, esta persona, tú eres un no sé qué, tú eres un no sé cuánto, tú eres libre de creerla o no. Fíjense que el mismo Jesús le pasó. Dice, más cuando eliges reaccionar de esa manera, deberías recordar que yo fui perseguido de acuerdo con el pensar del mundo y que no compartí esa interpretación. Jesús jamás se sintió perseguido, jamás se sintió crucificado. Y puesto que no la compartí, no la reforcé. Ofrecí por consiguiente una interpretación diferente del ataque que deseo compartir contigo. Si la crees, me ayudarás a enseñarla. A ver, vamos a ver cuál es la interpretación diferente, la interpretación de Jesús de ese ataque. Como ya dije anteriormente, lo que enseñes es lo que aprenderás, ¿correcto?
Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. Si reaccionas como si te estuvieran persiguiendo, estarás enseñando persecución. No es esta la lección que el Hijo de Dios debe enseñar si es que ha de alcanzar su propia salvación. Enseña más bien tu perfecta inmunidad, que es la verdad acerca de ti, y date cuenta de que no puedes ser atacada. Por eso que, vamos a suponer, nos dicen algo y nos ofendemos. Y nos creemos muy dignos. Ay, que me ofendiste. Y aquí te está diciendo, enseña más bien tu perfecta inmunidad. Yo no sé, el Hijo de Dios, eso es lo... Yo no tengo que compartir tu opinión contigo. Tu opinión acerca de mí es tuya. Ahora, si yo siento ira, eso es mío. Me estoy identificando con el cuerpo. Te estoy usando a ti para atacarme a mí mismo. Fíjense tanto que es como, vamos a suponer, que alguien me llega a mí, vamos, un ejemplo que suena tonto, pero para explicarlo muy bien. Alguien me llega a mí y me dice, Sonia, hoy estás más rubia que nunca. Yo me voy a echar a reír. Yo sé que yo no soy rubia, ¿verdad? Pero entonces en otras cosas nos dicen algo y sabemos que no, pero si yo no me río, si yo me siento de alguna manera tocado, es porque yo de alguna manera tengo algo que sanar allí. O sea, no estoy 100% seguro. Si algo me molesta, es porque no estoy 100% seguro de que eso no sea mío. ¿Me explica? Me explico con este ejemplo. Si ahí me dicen, Sonia, hoy estás más rubia que nunca, yo me voy a reír porque sé que no es verdad. O sea, no voy a compartir esa percepción. Es que yo creo que no me pondría ni a aclarar que no, que yo tengo el pelo oscuro. Ah, pero cuando nos dicen algo de nuestra personalidad, si nos ofendemos, si no sé qué, si para nada nos ofendemos, si no nos sentimos atacados, porque sabemos que no tiene nada que ver con nosotros, pero si sentimos un poquito de ira es porque de alguna manera decimos, si es verdad, me molesta. A ver, no trates de protegerla, ya que de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. ¿Qué es lo que no tenemos que tratar de proteger? Nuestra inmunidad. Yo no tengo que proteger, porque la verdad no hay que protegerla. Nosotros somos inmunes a ataques externos porque no hay un externo y porque se está refiriendo a nuestro verdadero ser, a nuestro yo soy. Entonces no tengo que tratar de proteger que soy inmune, que es, ojo con esto, una clara confusión de niveles, porque yo digo, no tengo que proteger, por ejemplo, al cuerpo y entonces me voy a comer, no sé, 8 pizzas, por ejemplo. Entonces, o sea, al nivel de cuerpo hagamos lo que mejor pensamos que puede hacer, pero sabiendo que no somos un cuerpo. No trates de protegerla, ya que de lo contrario creerás que es susceptible de ser atacada. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. El amor no pide sacrificios, el amor lo que pide es que aceptes la expiación. No se te pide ser crucificado, lo cual fue parte de lo que yo aporté como maestro. Se te pide únicamente que sigas mi ejemplo cuando te asalten tentaciones mucho menos extremas de percibir falsamente y que no las aceptes como falsas justificaciones para desatar tu ira. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes que la hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. No puede haber justificación para lo injustificable. No creas que la hay, ni enseñes lo que no hay. Recuerda siempre que enseñas lo que crees. Nosotros siempre estamos, hace un momento nos decía que nosotros estamos enseñando todo el día, con nuestras palabras, con nuestras rabias, con nuestras tristezas, con nuestras alegrías. Nosotros estamos enseñando todo el día lo que creo que somos. ¿Qué es lo que? Entonces dice, creo lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Nosotros estamos enseñando todo constantemente. Desde que nos despertamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir, estamos enseñando lo que creemos que somos. Tu resurrección es tu redespertar, el despertar en la conciencia del Hijo de Dios. Tu resurrección es tu redespertar. La resurrección no tiene nada que ver con el cuerpo. Por eso es que yo ahora les decía que más adelante en el texto dice que realmente la resurrección fue antes de la crucifixión.
Él ya había, la resurrección era la despertar de su conciencia, él ya había hecho el cambio. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar a la mente de lo que ya se encuentra en ella. El renacimiento, el redespertar, no es poner nada, es como la introducción de un curso de milagros, es eliminar los obstáculos que le hemos puesto al amor. Pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar en la mente de lo que ya se encuentra ella, de la memoria de Dios en la mente. Cuando el Hijo de Dios tuvo la idea esta de la que se olvidó reírse y pensó que estaba separado y se lo creyó y empezó a experimentar la separación, fabricó una memoria para poder hacer real el pasado, el futuro, toda esta historia. Pero en esa memoria no pudo dejar de que ahí hubiera la verdad, que es que somos el Hijo de Dios. No la pudo eliminar porque la verdad no puede eliminarse. Eso sí, la puso bien oculta abajo, abajo, abajo de un montón de miedo. Pero la verdad, el recuerdo de Dios en nosotros está. ¿Y qué es el recuerdo de Dios en nosotros? El recuerdo de quiénes somos, de que somos Dios en la forma del Hijo. Tu resurrección es tu despertar. Yo soy el modelo del renacimiento, pero el renacimiento en sí no es más que el despuntar a la mente de lo que ya se encuentra en ella, de la memoria de Dios, de recordar quiénes somos. Dios mismo lo puso allí, por lo tanto es cierto para siempre. Yo creí en ello y por consiguiente lo acepté como la verdad. Yo creí en ello. Ahora nos decía, cree lo mismo que yo. ¿Se acuerdan? Aquí al final de este párrafo. Dice, cree lo mismo que yo y llegaremos a ser maestros de igual calibre. Y aquí nos está diciendo, ¿qué fue lo que Jesús creyó? Creyó en la verdad. Dice, y creí en ello, por consiguiente lo acepté como la verdad. Ayúdame a enseñárselo a nuestros hermanos en nombre del reino de Dios, pero cree primero que es verdad. Cree primero que eres el Hijo de Dios. Cree primero que la verdad está en tu mente, pues de lo contrario enseñarás mal. Mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto, pero yo no pude haberme indignado con ellos porque sabía que no podía ser abandonado. Fíjense esto, dice que mucho de lo que están en las escrituras era la proyección del miedo de la gente que dio la supuesta crucifixión y incluso esto de que Dios, porque Padre, ¿por qué me has abandonado? Fíjense, mis hermanos se quedaron dormidos durante la supuesta agonía del huerto. Estaban en el ego total, donde la supuesta agonía del huerto. Pero yo no pude haberme indignado con ellos porque yo sabía que no podía ser abandonado. Esto es bonito. Yo sabía que no podía ser abandonado. Aquí nos está diciendo qué es lo que tienes que creer. Entonces dice, no tenemos que irnos a un ejemplo tan extremo como la crucifixión. Vamos a nuestra vida. Y cada vez que estemos creyendo que estamos siendo crucificados porque no estamos en perfecta paz, recordemos que no podemos estar abandonados de Dios, porque no estamos separados de Dios. ¿Ya se dan cuenta lo bonito de este capítulo? Dice, no necesitas un ejemplo extremo como la crucifixión. En cada vez que sientes que te estás crucificando, que alguien te está crucificando, acuérdate que Dios no te puede haber abandonado. A ver qué dicen por aquí. El que te arrastra la ira lleva incluida en el fondo una gran inseguridad. A ver, mi internet es pésima, escucho entrecortado. Bueno, Patri, menos mal que esto queda guardado y después lo ves. Sonia, el que te arrastra la ira lleva incluida en el fondo una gran inseguridad. La ira lleva incluida la idea de que soy un cuerpo. La ira es una defensa. La ira realmente es lo que nos decía, ahora no los va a explicar más en este capítulo, porque decía, no te das cuenta bien la relación que hay entre la ira y el miedo. Cuando estamos en ira siempre hay un miedo. Es una defensa. Sonia, entonces quiere decir que en el cuerpo sí ocurrió el acto de la crucifixión, pero al Jesús sabe que no estamos separados y que nada real puede ser amenazado, no sintió esto. No sé si me explico, es que estoy liada. Mira, gracias, Ana María. A ver, primero, fíjense que de Jesús no hay cuerpo. El cuerpo de Jesús desapareció. Entonces, de alguna manera, él da a entender, aunque él dice que no nos, el ego esto lo vuelve loco y dice,
No lo utilices como una estrategia dilatoria, más adelante en el capítulo también nos los pone. Pero a ver, yo entiendo que esto da mucha curiosidad, yo me he matado mucho la cabeza y he preguntado mucho. Entonces el punto es que ahora de todas maneras lo voy a seguir explicando, pero la agonía del huerto no ocurrió. Jesús dice que no ocurrió, que era proyección de quien lo vio. Dice, ¿cómo mi cuerpo iba a pasar por eso? El cuerpo dejó de ser útil y desapareció. En el curso de milagros dice, cuando el cuerpo ya no sea útil, va a desaparecer en la nada de lo que fue. Entonces de Jesús no hay cuerpo. El cuerpo se fue de la nada. Dicen que el cuerpo de Jesús regresó al cielo. ¿Qué va a hacer el cuerpo de Jesús en el cielo? O sea, eso es una confusión de niveles total. El cuerpo de Jesús desapareció. Vamos a seguir leyendo. Explica un poco más aquí adelante. Dice, pero el Jesús saber que no estamos separados y que nada real puede ser amenaza. De hecho, hay una parte donde dice, yo no tuve tal agonía. No lo explica mucho. Yo me acuerdo que yo al principio yo pensaba que se refería a que como no estaba para nada identificado en el cuerpo, no sintió dolor físico. De hecho, fíjense que cuando nosotros eh, tenemos así cualquier problema corporal, hay un momento como que si nos centramos en otra cosa y no nos identificamos para nada con el cuerpo, deja de doler y de pronto nos acordamos, ay, pero si yo me corté. No sé si a ustedes les ha pasado que de pronto tienen una cortada, una cosa y duele muchísimo y estamos pensando en otra cosa, y dejó de doler y de pronto nos acordamos y ahí empieza como a latir otra vez. Entonces hay una parte que dice sí, que realmente no le dolió nada, pero en otras partes dice que realmente él no pudo sufrir, que eso era la proyección de quien lo vio, era la proyección de la culpa de quien estaba viendo. Vamos a seguir. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. Esto tiene que ver con la parte, creo que fue creo que es en Mateo, donde dice que Jesús le dijo a Pedro que sobre él edificaría su iglesia. Tiene que ver ahí, él nombra muchas cosas de ese modo. Con todo sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde tengo que edificar mi iglesia. No hay ninguna otra alternativa al respecto, porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar hay una iglesia, y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa. Aquí nos está hablando de la diferencia entre contenido y forma. Aquí nos está diciendo la iglesia no es un sitio. La iglesia es en la mente del Hijo de Dios que decida reconocer quién es, decida escuchar una sola voz, decida salirse del sistema del pensamiento del ego y decida el sistema del pensamiento del amor. Esto es a lo que se refiere la resurrección de la mente. Esa es la verdadera resurrección. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz. Acuérdense que decía que la última lección que él aprendió, que aquí en el mundo se podía escuchar una sola voz, pero que hay que decidirlo. Acuérdense siempre que nosotros somos el tomador de decisiones de nuestra mente, de que va de un maestro, o sea, el maestro del ego es el que ¿por qué es un maestro el ego? Porque es como yo estoy aprendiendo lo que me dice este sistema de pensamiento o yo estoy aprendiendo lo que me dice este pensamiento de este sistema de pensamiento y rijo mi vida de acuerdo a cuál maestro yo decido escuchar. Lamento cuando mis hermanos no comparten mi decisión de oír solamente una voz, pues eso los debilita como maestros y como alumnos. Con todo, sé que no pueden realmente traicionarse a sí mismos ni traicionarme a mí, y que sobre ellos es donde todavía tengo que edificar mi iglesia. Aquí todo el mundo va a recordar, todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué todos vamos a recordar? Porque no hay la separación, no existe la separación. No hay ninguna otra alternativa al respecto porque únicamente tú puedes ser la roca de la iglesia de Dios. Allí donde hay un altar, hay una iglesia. Nosotros tenemos el altar, nosotros somos la iglesia de Dios. Y la presencia del altar es lo que hace que la iglesia sea santa.
La iglesia que no inspira amor tiene un altar oculto que no está sirviendo al propósito para el que Dios lo destinó. Tengo que edificar su iglesia, la iglesia de Dios sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Acuérdense que en este capítulo, esto a veces, por eso es que el curso de milagros es así un poco enredado. Pareciera, pero no lo es. Tengo que edificar su iglesia sobre ti, porque quienes me aceptan como modelo son literalmente mis discípulos. Acuérdense que ahora nos estaba diciendo que en este capítulo lo que nos va a llevar es a la manera de comportarnos correctamente. Jesús es nuestro modelo. Me gusta tener el librito aquí. Entonces, Jesús es nuestro modelo de conducta en el mundo. Los discípulos son seguidores, y si el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo, serían ciertamente insensatos si no lo siguiesen. Aquí nos están motivando. Jesús es nuestro modelo de conducta perfecto. Nosotros realmente que seguimos lo que nos está enseñando, somos sus discípulos. O sea, no habían 12 discípulos, nosotros somos sus discípulos. Y el modelo que siguen ha elegido evitarles dolor en relación con todo. Nosotros estamos siguiendo el modelo de Jesús, que la idea es evitarnos dolor, no crucificarnos. Eso es lo que nos quiere enseñar aquí. Dice, no tienes que crucificarte. Esto es para evitarte dolor. No, la crucifixión es la proyección del miedo. Elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicios del ego es irrelevante. Estaba muy tranquilo. Dice, en tu proyección, yo seguía claro de quién era yo. O sea, Jesús. Elegí por tu bien y por el mío demostrar que el ataque más atroz a juicio del ego es irrelevante. Aquí nos está diciendo que no fue que lo engañaron, no fue que le dieron un beso, no fue que lo vendieron, que todo eso pudo haber sido un medio, era la proyección de los demás. Pero dice, lo elegí para demostrarte que era completamente irrelevante porque yo no era un cuerpo. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado. A ver, está entrando enfermo. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son. Aquí se juzga desde la percepción, Dios es la sabiduría. Tal como el mundo juzga estas cosas, mas no como Dios sabe que son, fui traicionado, abandonado, golpeado, atormentado y finalmente asesinado. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no le había hecho daño a nadie y había curado a muchos. Seguimos gozando. Esto tiene que ver, a ver, ahí en el manual para el maestro, déjenme leerles una cosita que se me viene ahora. O sea que yo voy leyendo, pero si se me viene una cosa que la tengo que decir, la busco y la digo. Ya les voy a buscar y les digo la página. Pregunta número 28. ¿Qué es la resurrección? Página 77 del manual para el maestro. Dice, la resurrección, dicho llanamente, es la superación de la muerte o el triunfo sobre ella. Es un redespertar o renacimiento, un cambio de parecer con respecto al significado del mundo. Es la aceptación de la interpretación del Espíritu Santo con respecto al propósito del mundo. La aceptación de la expiación para uno mismo. Es el fin de los sueños de aflicción y la jubilosa conciencia del sueño final del Espíritu Santo. Es el reconocimiento de los dones de Dios. Es el sueño en que el cuerpo opera perfectamente al no tener otra función que la que de ser un medio de comunicación. Es la lección con la que concluye el aprendizaje, pues con ella se consuma y se supera. Es la invitación a Dios para que dé el paso final
es el abandono de cualquier otro propósito, cualquier otro interés, cualquier otro deseo o cualquier otro empeño. Es el deseo único que el Hijo tiene por su Padre. La resurrección es en la mente, no en el cuerpo. Entonces cuando dicen el milagro indiscutiblemente que está en la resurrección, pero no del cuerpo, sino de la mente. Jesús recordó quién era aquí en el sueño. Okay. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos. A ver, así que veamos aquí. Okay. Seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Acuérdense que al principio de este capítulo nos dijo que el ego utilizaba la crucifixión para justificar su sistema de pensamiento de sacrificio y además el sentirse crucificado constantemente. Y dice el Espíritu Santo, esto lo interpreta de otra manera. Y ahora nos está diciendo cuál es la interpretación del Espíritu Santo. Dice, seguimos gozando de perfecta igualdad como alumnos, aunque no es necesario que tengamos las mismas experiencias. Acuérdense que esa fue una experiencia de un ejemplo extremo. El Espíritu Santo se regocija cuando puedes aprender de las mías, aprender de las experiencias de Jesús y valerte de ellas para volver a despertar. Ese es su único propósito y esa es la única manera en que yo puedo ser percibido como el camino, la verdad y la vida. Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. Es como el dicho este popular de que nadie aprende por cabeza ajena, pero es de inteligentes hacerlo. Jesús dice, aprende de mis experiencias, no tienes tú que pasar por ellas. O sea, Dios no nos está pidiendo sacrificios. Dios tampoco le pidió ningún sacrificio a Jesús. Él decidió experimentar eso para ser un ejemplo perfecto de que no era un cuerpo. Y de lo que podía, hasta el daño tan grande que podía hacer la proyección. Y dice, esa proyección, hay una parte, también fíjense, está claro que ello se debió aquí en lo último. Está claro que ello se debió únicamente a las proyecciones de otros sobre mí, ya que yo no les había hecho nada a nadie y había curado a muchos. Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús? Que eso nos lo explica varias veces en un curso de milagros. Y nos pone el ejemplo de la crucifixión para darnos cuenta. No le había hecho daño a nadie, pero había hecho algo que al ego le choca mucho, que es pretender desmoronarle su sistema de creencias. Hasta el punto de decir, esto no puede proceder de Dios. Dios sí exige sacrificio y nosotros en nombre de Dios vamos a sacrificar que es un mentiroso. Entonces dice, ya que yo no le había hecho daño a nadie, la gente tuvo la percepción de que Jesús les estaba haciendo daño, de que los estaba atacando porque estaba atacando su propio sistema de creencia, el sistema de pensamiento del ego. Los estaba, y entonces dice, por eso es que te tienes que dar cuenta de cómo tú defiendes tu sistema de pensamiento del ego. Creemos que somos un ego, defendemos nuestro sistema del pensamiento del ego, nos sentimos iracundos cuando alguien nos los quiere desmoronar y podemos atacar hasta el punto de matar. Básico en el sistema del pensamiento del ego, el asesinato. Y de hecho, no es que, ay, yo nunca he matado a nadie, ni nunca he pensado en matar a nadie. De verdad. Yo en algún momento de mi vida yo he dicho, yo estaría mejor si mi vida no estuviera tal persona. No significa que yo lo arreglaría por mis propios medios, ¿no? Pero ¿quién no en algún momento dice, no sé, no me alegro del mal ajeno, pero me da así como, ay, como un respiro? Cuando alguien a lo que nosotros pensamos que nos ha atacado parece que les va un poquito peor que nosotros. Dice, el sistema del pensamiento del ataque, de la ira, que no lo hacemos por nuestros propios medios, pero está ahí en la media, en la mente. Pero hay que ser sincero.
Oír una sola voz nunca implica sacrificio. Por el contrario, si eres capaz de oír al Espíritu Santo en otros, puedes aprender de sus experiencias y beneficiarte de ellas sin tener que experimentarlas directamente tú mismo. La única forma en que nosotros podemos experimentar el beneficiarnos de las experiencias de los demás es si somos capaces de oír al Espíritu Santo en otros. Eso se debe a que el Espíritu Santo es uno y todo aquel que le escucha es conducido inevitablemente a demostrar su camino a todos. Solamente podemos aprender de las experiencias de los demás si, si decidimos salirnos de nuestra percepción y ver más allá, con ayuda. No, obviamente desde el ego no podemos. Nadie te está persiguiendo del mismo modo en que nadie me persiguió a mí. No se te pide que repitas mis experiencias, pues el Espíritu Santo a quien compartimos hace que eso sea innecesario. Sin embargo, para valerte de mis experiencias de manera constructiva, tienes aún que seguir mi ejemplo con respecto a cómo percibirlas. Nosotros no podemos aprender de las experiencias de Jesús si las percibimos de otra manera, de la misma manera. Nosotros estamos enseñando continuamente, pero es como abrir la mente. Tiene que haber otra manera de ver esto. Necesito la percepción de Jesús para poder aprender de su experiencia. Mis hermanos, que son también tus hermanos, están constantemente justificando lo injustificable. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. La única lección que tengo que enseñar, aquí nos está, fíjense, nos está diciendo que tenemos que hacer lo mismo que él, que es la conducta correcta. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, Jesús la enseña porque la aprendió, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. En el capítulo pasado hablamos del juicio del Espíritu Santo. ¿Cuál era el juicio del Espíritu Santo? El Hijo de Dios es inocente. La única lección que tengo que enseñar, puesto que la aprendí, es que ninguna percepción que esté en desacuerdo con el juicio del Espíritu Santo está jamás justificada. Solamente puedo aprender de las experiencias de los demás cuando veo su inocencia. Mi función consistió en demostrar que esto es verdad en un caso extremo. Fíjense, qué nivelazo el de Jesús. Mi función consistió en demostrar que esto es verdad, o sea, él vio la inocencia en el otro, en un caso extremo. Perdónalo, Padre, porque no sabe lo que hace. Eso es ver la inocencia en el otro. No está negando, no está negando a nivel de la forma, pero está viendo la inocencia. No está juzgándolo para nada. Perdónalo, Padre, no sabe lo que hace. Mi función consistió en demostrar que esto es verdad en un caso extremo, simplemente para que pudiera servir como un instrumento de enseñanza ejemplar para aquellos que en situaciones no tan extremas sienten la tentación de abandonarse a la ira y al ataque. Mi voluntad, junto con la de Dios, es que ninguno de sus hijos sufra. Vamos a pensar un momento, si cuando nosotros nos sentimos atacados, nosotros nos detuviéramos y dijéramos, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Dejáramos de sufrir inmediatamente. Ya no nos sintiéramos atacados, porque estuviéramos percibiendo de otra manera al hermano. Entonces nos dice aquí, la crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección, pero la resurrección es el símbolo de compartir, ya que para que la afiliación pueda conocer su plenitud es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un redespertar. Solo esto es conocimiento. Fíjate, la crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección. ¿Por qué nos dice compartir? Porque solamente se puede compartir el amor. El miedo no se puede compartir. Entonces la crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección. La crucifixión no es real. No es real, no somos un cuerpo. La crucifixión no puede ser compartida porque es el símbolo de la proyección. Es el símbolo de una proyección. Pero, ojo con esto, aquí todos son símbolos. Este es un mundo hecho de ideas. Aquí todos son símbolos. Nosotros podemos, por ejemplo, ir a una playa, ir a un paisaje muy lindo y eso es un símbolo.
Ay, el símbolo me gusta. Bueno, es un símbolo que es extensión, es un espejo, es un reflejo del amor de Dios. Pero la crucifixión es la proyección del símbolo de la separación. Pero la resurrección es el símbolo del compartir. La resurrección es el símbolo de compartir, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, que es lo que fíjense que nos dice lo mismo con otras palabras, la filiación pueda conocer su plenitud, el Hijo de Dios pueda reconocer lo que es. En esa memoria que yo les estoy diciendo, que aunque duerma el Hijo de Dios y piense que está separado, sigue estando allí, ya que para que la filiación pueda conocer su plenitud, o sea, reconocer quién es necesario que cada uno de los hijos de Dios experimente un despertar en su conciencia. Esa es la resurrección de la mente. Solo esto es conocimiento. El mensaje de la crucifixión es inequívoco. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. El mensaje de la crucifixión, decía que había el mensaje desde el ego, pero el mensaje que él realmente quiso dar en la crucifixión, porque dice, yo lo elegí, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Recuerda lo que eres hasta en un caso extremo. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Estamos enseñando constantemente, nos decía este capítulo. Por eso les dije que este capítulo es muy potente, no le gusta el ego para nada, pero es muy, muy potente. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Eso no lo tenemos que recordar nosotros mismos. Todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Es la mejor manera de recordar quiénes somos, qué es lo que estoy enseñando. Estoy enseñando que soy un víctima. Estoy enseñando que a mí me ofenden. Estoy enseñando que a mí me hieren. O estoy enseñando solamente amor, porque eso es lo que soy. No lo sabemos hacer. Si interpretas la crucifixión de cualquier otra forma, la crucifixión, el mensaje es enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Si se interpreta de cualquier otra forma, la estarás usando como un arma de ataque, en vez de como la llamada a la paz para la que se concibió. Con frecuencia, los apóstoles la interpretaron erróneamente, por la misma razón que otros lo hacen. Su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección, y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de este. Fíjense, hay una parte del texto donde dice que el amor perfecto en este mundo es la expiación. Dice, cuando estás sufriendo es porque no estás en amor. El amor perfecto aquí en el mundo es la expiación. Entonces, fíjense, su propio amor imperfecto, o sea, sin expiación, su propio amor imperfecto les hizo ser vulnerables a la proyección. Les hizo ser vulnerables, sentirse atacados con la proyección y se escondieron y sufrieron. Y como resultado de su propio miedo, hablaron de la ira de Dios como el arma de represalia de este. Sus mismos apóstoles. Por eso es que en muchas partes de las escrituras donde se habla de la ira de Dios, era la proyección de Dios, el miedo de ellos, de los que escribían. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira. No pudieron hablar de la crucifixión enteramente sin ira, porque sus propios sentimientos de culpabilidad habían hecho que se sintieran indignados. Cuando nos sentimos indignados son sentimientos de culpabilidad. ¿Y de dónde viene la culpa? De creer que estamos separados de Dios. De seguir sosteniendo la pequeña, la diminuta y alocada idea. Siempre lo digo al revés. Estos son algunos de los ejemplos de pensamientos tergiversados del Nuevo Testamento, si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor. Su evangelio, lo que se quiso decir, es únicamente el mensaje del amor. El mensaje del amor enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. La crucifixión se experimentó para que se enseñara solo amor, pero los apóstoles que desde un amor imperfecto se sintieron vulnerables a esa proyección y como resultado de su propio medio hablaron de la ira de Dios. Estos son algunos de los ejemplos de pensamientos tergiversados del Nuevo Testamento, si bien su evangelio es en realidad únicamente el mensaje del amor. Si los apóstoles no se hubieran sentido culpables, nunca me habrían podido atribuir expresiones tales como no he venido a sembrar paz sino espadas.
Esto está en clara oposición a todas mis enseñanzas. De haberme entendido realmente, no podrían haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Fíjense, de haberme entendido realmente, no pudieron haber descrito tampoco mi reacción a Judas como lo hicieron. Yo no pude haber dicho, traicionas al hijo del hombre con un beso, a no ser que hubiese creído a no ser que hubiese creído en la traición. Por eso les digo, hay muchas partes en el texto donde dice, yo sí dije esto, y en otras que dice, yo no lo dije. Yo no lo dije. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se dijo infligía Judas fue un error similar. El castigo que se dijo que infligía Judas. ¿Cuál fue el castigo que se dijo que infligió a Judas? La culpa, que se suicidó, no sé cuánto. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la afiliación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Aquí el mensaje es diferente, es demasiado bello. Cuando leas las enseñanzas de los apóstoles, recuerda que les dije que había muchas cosas que ellos no entenderían, sino hasta mucho después, porque en aquel entonces aún no estaban completamente listos para seguirme. No quiero que dejes que se infiltre ningún vestigio de miedo en el sistema del pensamiento hacia el que te estoy guiando. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Esta es una frase súper potente en el curso. No ando en busca de mártires, sino de maestros. Aquí no está buscando a nadie que esté sufriendo. Este es un sistema del pensamiento. Lo que nos está enseñando Jesús es a ser felices, a salir del sufrimiento. No ando en busca de mártires, sino de maestros. ¿Por qué en busca de maestros? No significa que todos tenemos que ser maestros de un curso de milagros. Aquí nos está diciendo, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Seamos maestros del amor en nuestra vida, ahí donde estemos. Enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Dios no castiga. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro y ello refuerza la idea de que está justificado culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. A ver, un poquito. A ver, déjame leer aquí un momentico. Fíjense que muy bueno. A ver, Karina dice, yo me sentí muy mala hija por desear a veces no tener a mi mamá y eso me llevó a complacerla y olvidarme de mí. Era tan solo una niña, pero es que eso ocurre mucho. Yo no sé si ustedes han llegado a ver una película, yo la vi mucho de niña y todavía a veces la veo en la tele, a veces la ponen, que El mercado de mamás, que dos niñitos, que es muy cómica, dos niñitos que querían cambiar a la mamá porque la mamá, bueno, como todos los niños, mi mamá es fastidiosa, mi mamá esto, mi mamá aquello, mi mamá no sé cuánto, me gusta más la mamá del otro, me gusta la mamá de la otra. Entonces, y fueron a un mercado de mamás. Es muy graciosa la película, porque ay, esta mamá karateca debe ser súper divertida, y entonces la mamá se la pasaba todo el día. Así, entonces, buscaban cosas así que les parecía divertidas de la mamá y después decían que no, que estaba bien la suya. Muchas gracias, Sonia, a todas. Tengo que abrir. Bueno, ya yo sé que Paco siempre tiene una cosa los lunes a esta hora. Sigo con una duda. Desde el punto de vista de la forma, Jesús fue crucificado. Eso no lo termina de aclarar, Mireya. Sinceramente, eso no lo termina de aclarar. Lo he buscado mucho. En el punto de vista de la forma, Jesús sí fue crucificado, pero aquí todo es ilusorio. Pero él no lo vio de esa manera. O sea, queda así como, porque por una parte dice, ver, vamos a aprender de la proyección. Yo lo veo realmente como que dice, ya que lo sigues proyectando, ya que sigues creyendo que eso es realidad, vamos a verlo como lo ve el Espíritu Santo. Pero no pasó. Dice, no, no nos vamos a negar lo que tú estás creyendo, estás muy convencido de mi crucifixión, que fue la proyección de lo que lo estaban viendo. Entonces, bueno, ya que sigues creyendo que es así, pues entonces vamos a darle una interpretación nueva a eso. Y la interpretación es, enseña solamente amor, pues eso es lo que eres. Dice, ya que lo proyectaste, y yo sé que lo proyectaste,
pues entonces míralo de esta manera. Cuando dice enseña en el 16, quiere decir muestra o enseñar de impartir conocimiento. No, demostrar. Estamos enseñando constantemente, pero el enseñar, a ver, es que esto es potente, porque realmente, acuérdense que nos dice que no hay otro. Esto lo vamos a ir comprendiendo más adelante. Son ideas que por ahora no tienen mucho significado cuando se va por aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, nos dice, no hay un Cristina, no hay un María José, no hay un Anita, solamente está el Hijo de Dios, proyectándose en otros. Entonces, por eso es que dice, estás enseñando constantemente, pero realmente te estás enseñando a ti mismo. Entonces, claro, mientras hacemos el cambio de tener una conducta recta, vamos enseñándonos a nosotros mismos las mismas lecciones, porque para tener una conducta recta, definitivamente tenemos que permitir correcciones en nuestra mente. Entonces parece que estamos enseñando en el otro, pero nos estamos enseñando a nosotros mismos a perdonar. Vamos a seguir aquí. Dice el resultado, fíjense. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Nadie es castigado por sus pecados, pero el ego proyecta. La culpa se proyecta y la experimentamos, pero no proviene de Dios. Nadie es castigado por sus pecados y los hijos de Dios no son pecadores. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro y ello refuerza la idea de que estás justificado a culpar. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro. ¿Cuál es la responsabilidad de la culpa? La responsabilidad de que yo me creí que había pecado, que yo me creí que estaba separado de Dios. Me siento culpable y entonces, en vez de hacerme responsable, que es lo que hace el ego, mira tu culpabilidad, mira tu idea de culpabilidad, entrégala a la expiación para que vuelvas a recordar que eres inocente. Pero no, el ego no quiere que hagamos eso, el ego no quiere que vayamos a nuestra mente. Por eso echas esa culpa fuera. Cualquier concepto de castigo significa que estás proyectando la responsabilidad de la culpa sobre otro y ello refuerza la idea de que estás justificado a culpar. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. Vámonos a ver. Acuérdense que nos está diciendo en este capítulo, por eso les dije, este capítulo parece enredado. Este capítulo nos está hablando de realmente Jesús es nuestro maestro en nuestra conducta correcta, ¿ok? En nuestro comportamiento. Pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que darnos cuenta de cuál es nuestro comportamiento. De cómo me estoy comportando, no sé, con mis hijos, de cómo me comporto con mi pareja, de cómo me comporto con mi ex, de cómo me comporto con mis compañeros de trabajo, de cómo me comporto cuando estoy solo. Y entonces ese comportamiento enseña las creencias. Las creencias motivan ese comportamiento. El resultado es una lección acerca de cómo culpar, pues todo comportamiento enseña las creencias que lo motivan. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos entre sí. El símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora, y lo que enseña tiene que aprenderse ahora, tal como que se tuvo que aprender entonces. Por eso que nos decía, date cuenta de todas las veces que te sientes crucificado. Yo no necesito gratitud. Esto es importante. Esto es importante, porque ahora nos lo dice aquí con respecto a Él, pero también después nos lo dice con respecto a Dios. Dice, yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. Ahí creo que fue en el capítulo, ya lo hemos leído, pero más adelante lo vuelve a decir, que Dios no tiene un ego. Dios no necesita que lo alabemos, Dios no necesita que digamos lo maravilloso que es, no lo desea hace poco. Y entonces aquí nos está diciendo Jesús, yo no necesito tampoco que tú sientas gratitud hacia mí. Yo no necesito gratitud, pero tú necesitas desarrollar tu mermada capacidad de estar agradecido o no podrás apreciar a Dios. Nosotros somos los que necesitamos vivir en gratitud.
No lo necesita Jesús, no lo necesita Dios. Nosotros somos los que necesitamos. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. Estamos enseñando continuamente. A ver qué dicen por aquí. La crucifixión es cada vez que nosotros estamos a favor del ego en lugar del amor. Sí, pero realmente la crucifixión es cuando nos sentimos dolidos, cuando estamos en cualquier tipo de sufrimiento, cuando no estamos en perfecta paz, cuando pensamos que algo externo nos puede dañar, cuando queremos incluso controlar sin dándonos cuenta que no podemos controlar, nos estamos crucificando. Entonces, fíjense, aquí para entender bien aquí. La crucifixión fue el resultado de dos sistemas de pensamiento claramente opuestos en sí, el símbolo perfecto del conflicto entre el ego y el Hijo de Dios. Este conflicto parece ser igualmente real ahora. ¿Cuál era el conflicto? Lo que ya hablamos hace un momento. Que cuando se mira el sistema del pensamiento del ego, la persona se siente atacada, porque eso es lo que cree que es. Por eso es que también nos decía, el comportamiento enseña las creencias que lo motivan, es lo que cree que es. Entonces, cuando alguien me dice que yo no tengo la razón, al ego le gusta tener la razón, allí genera un conflicto. ¿Qué es lo que pasó con Jesús? Estaba desmembrando un sistema de pensamiento completo. Y entonces se sintieron atacados porque sintieron que estaban quitándole su identidad. Y entonces, acuérdense que también nos ha dicho ya varias veces Jesús, y como es, no, a ver, tú has fabricado un ego porque creíste en él y porque creíste que era valioso. Creíste que era valioso el individualismo, creíste que era valioso ser especial, creíste que era valioso compararse, creíste que era valioso ser mejor, creíste que era valioso un montón de cosas y de pronto te vienen y te dicen, todos somos iguales, el Hijo de Dios es uno, Dios no condena, no sé cuánto, cuando ellos tenían, y todavía, se manipula muchísimo por medio del miedo. Vamos a ver, que nosotros tenemos aquí controlada una población desde el miedo y viene a decir que, porque eso era, Dios te va a castigar y Dios te va a castigar y entonces ahora te matamos porque es la obra de Dios, porque Dios nos dijo que había que matarte. Y entonces de pronto llega uno a decir Dios no condena. Eso les quitaba por completo el sistema político, económico de la época, que por supuesto es la proyección del sistema de pensamiento egoico, que sigue hoy en día. Sigue hoy en día. De otras maneras, de otras formas, pero sigue hoy en día. Entonces, a ver, ¿por qué? Porque cuando quiero controlar mi crucifijo. Claro, porque vas a sufrir, Anita. Cuando quieras controlar te crucificas porque vas a sufrir. No puedes controlar nada. Tú solamente puedes controlar cómo te sientes en una situación, no puedes controlar lo externo. Que sí es verdad que a medida que uno va liberándose de los obstáculos al amor, empieza a conectar con otras realidades. Pero sin embargo, puede seguir viendo las otras. Lo que pasa es que las ve diferentes. Entonces así las empieza a liberar, ya no son motivo de sufrimiento. Entonces dice, él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia. Pues el miedo, ¿qué significa apreciar? Estas son cositas que, por eso es que uno se puede tener mucho tiempo con un curso de milagros, una maravilla. No se puede amar lo que no se aprecia. ¿Qué significa apreciar? Darle valor, que a uno le parezca importante para algo. Entonces, por eso es que yo no necesito gratitud. Nosotros necesitamos estar agradecidos para poder apreciar a Dios. Yo no puedo estar agradecido si no me parece que sea valorable el sistema del pensamiento del amor. Y acuérdense qué es lo que nos dice, ¿cómo se llama este capítulo? Las lecciones del amor.
También dentro de un rato nos empieza a hablar de como quien dice, un poco de la renuncia al ataque. Es muy potente este capítulo. Él no necesita que lo aprecies, pero tú sí. No se puede amar lo que no se aprecia, pues el miedo hace que sea imposible apreciar nada. Fíjate, no se puede amar lo que no se aprecia. Si yo no valoro el salirme del miedo, entonces no lo voy a poder, no lo voy a poder apreciar. Ese es el apreciar, y por lo tanto no lo voy a poder amar. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias. Y nosotros tenemos miedo de lo que somos. Nosotros tenemos miedo a ser uno. Nosotros tenemos miedo a perder nuestro individualismo. Nosotros apreciamos el especialismo y no la unidad. Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias. Esto es interesante. No apreciamos nuestra verdadera identidad. Nosotros apreciamos ser especiales. Nosotros apreciamos ganar. Cuando tienes miedo de lo que eres, de nuestra verdadera identidad, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazo. Hemos rechazado lo que somos. Como resultado de ello, enseñas rechazo. Estamos enseñando continuamente lo que creemos que somos. Creer el mensaje de Jesús en este capítulo me va ayudando a liberar la culpa que sentía al creer que por mí Jesús había sido crucificado. Además, la solicitud de Dios a quien iba a recurrir. Cuando hacemos juicios no estamos apreciando a la otra persona, por ejemplo. Nosotros continuamente, por eso es que este es un camino de estar mirando constantemente para adentro. Nosotros estamos enseñando constantemente y Jesús está buscando maestros de que enseñen su sistema de pensamiento en su vida. Entonces, claro, cuando nosotros hacemos juicios, primero, no estamos apreciando a la otra persona porque todo juicio proviene desde el sistema del pensamiento del ego. Todo juicio siempre, 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 siempre está equivocado. Entonces, por supuesto que no podemos apreciar algo que juzgamos. Pero bueno, ya eso se va a entender más cuando vayamos a las relaciones especiales. Tenemos que entender algo. El sistema del pensamiento del ego está basado en la separación. El error ocurrió en la mente, en la que sí valoramos y apreciamos la idea de esa separación y por eso no nos quisimos reír de ella. Nos pareció maravilloso. Y entonces, en ese sistema de pensamiento no entra Dios. Ahí está en la memoria, ahí está en la memoria. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en ese individualismo? Que tenemos que resolver las cosas por nuestra propia manera. Y desde nuestra propia manera las vamos a intentar resolver desde el ego, que a la misma vez es imposible, porque desde el ego es donde se está proyectando. Entonces, ¿qué es lo que dice? A ver, vuelve a elegir, elige de nuevo. ¿A qué? Al sistema del pensamiento del amor. ¿Qué implica eso? Pedirle ayuda a Jesús, que tome una nueva decisión por nosotros. Eso es todo. No tenemos que hacer nada por nuestra cuenta. Solamente le tenemos que entregar los errores de nuestra mente, darnos cuenta de los errores de nuestra mente y elegir de nuevo. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. ¿Qué tipo de rechazo? Cuando tienes miedo de lo que eres, no lo aprecias y por lo tanto lo rechazas. Como resultado de ello, enseñas rechazo. Estoy rechazándote. Estoy rechazando al Hijo de Dios cada vez que lo juzgo, porque cuando yo juzgo, estoy poniendo mi atención en su cuerpo, en su personalidad, no en su ser. Por lo tanto, estoy rechazando lo que es y al mismo tiempo me estoy rechazando a mí lo que es, lo que soy. Ya se dan cuenta del rechazo. Estoy rechazando, no en la personalidad, estoy rechazando tu identidad, estoy rechazando la memoria de Dios en ti. Entonces, por eso es que aquí nos dice, a eso es lo que estamos rechazando. Cuando criticamos, cuando juzgamos, cuando nos sentimos víctimas, estamos en el sistema del pensamiento del ego, no estamos viendo al Hijo de Dios, estamos rechazando, eso se refiere a que el rechazo. El poder de los hijos de Dios está presente todo el tiempo, porque fueron creados para ser creadores. La influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada y tiene que usarse para su salvación conjunta. ¿Por qué? Aquí nos está hablando desde el punto de vista que en el sueño nosotros compartimos mente porque el Hijo de Dios es uno. Por lo tanto, la influencia que ejercemos uno entre otros es ilimitada y tiene que ser usada
conciencia colectiva tiene que ser utilizada para nuestra salvación y no para nuestra separación, nuestro ataque. Cada uno de ellos tiene que aprender a enseñar que ninguna forma de rechazo tiene sentido. La separación es la noción del rechazo, claro. La separación es la noción del rechazo, el rechazar que somos uno con Dios, que es un solo hijo. La separación es la noción del rechazo. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. Y como este mundo es un mundo de ideas, donde ya nos dice que no nos imaginamos el potencial que tiene la unión de creencia y pensamiento. No es así como Dios piensa, y tú tienes que pensar como Él, si es que has de volver a conocerlo. ¿Cómo es? No es como Dios piensa. Dios no piensa en rechazo. Dios solamente ve al ser, al Hijo que creó. Mientras sigas enseñando esto, lo seguirás creyendo. ¿No es así? A ver, aquí hay una. No es así como Dios piensa y tú tienes que pensar como Él si es que has de volver a conocerlo. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios, el Padre, y sus hijos separados. Ya esto lo hablamos de que el... Ay, ¿qué pasó aquí? Miren, vamos a imaginar, para que tengamos aquí un poco la idea, es que es importante que nosotros, la lógica, el objetivo de un curso de milagros es que recordar... Ay, Dios mío, ¿pueden poner por favor el silencio? Con la Shiva? ¿Qué hiciste con la Shiva? En una cajita con tapa naranja. A ver, silenciar, ¿alguien tiene ahí el micrófono abierto? Ay, ¿quién será? Ok, listo. Creo que lo encontré. Fíjense algo, para que nos hagamos una idea de quién somos nosotros. Vamos a imaginar que Dios es el sol, ¿ok? Dios es el sol. Y el sol tiene rayos, ¿verdad? Tiene rayos. Nosotros somos los rayos. Los rayos pueden estar separados del sol, imposible. Eso somos nosotros. Es como que los rayos son el Hijo de Dios que no puede estar separado del Padre. Es imposible. Las ideas nunca abandonan su fuente, por lo tanto nosotros seguimos estando en nuestra fuente que viene a ser el sol, que viene a ser Dios. Vamos a imaginar otro ejemplo. El océano. El océano tiene mucha agua y uno agarra una gotica en el océano y es parte del océano, sigue estando en el océano. Entonces eso, vamos a ver que somos parte del Padre. Todos. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios y el Padre y sus hijos separados. En el sueño, porque como, ¿qué pasó? El rayo no podía estar separado del sol porque si no desaparecería. Pero vamos a suponer que el sol es eterno y por lo tanto el rayo siempre es eterno. No pueden desaparecer. Recuerda que el Espíritu Santo es el vínculo de comunicación entre Dios, el Padre y sus hijos separados. Solamente en la separación necesitamos al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no está engañado con que estamos separados. Si escuchases su voz, sabrías que tú no puedes herir ni ser herido y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. Y que son muchos los que necesitan tu bendición para poder oír esto por sí mismos. ¿Por qué? Porque aquí nos decía que la influencia que ejercen unos sobre otros es ilimitada. Cuando bendecimos a un hermano, realmente estamos ayudándolo a que lo escuchen. Por eso es que es posible la expiación, porque Jesús la hizo y nosotros compartimos mente con Jesús. Por eso es que cuando un hermano se sanan todos los hermanos, porque todos compartimos mente. De hecho, nosotros podemos estar hablando de aquí acerca de esto, porque ya hay personas que han hablado acerca de esto y eso quedó como en esa mente, como en ese río de la mente colectiva que compartimos. Entonces lo que estamos es recordando algo que está ahí ya en nuestra mente, que estaba tapado por medio de los obstáculos. Entonces, según nosotros aceptamos la expiación, en ese río vamos recordando la verdad. No sé si me explico con esta metáfora. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí y estarás tan deseado de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. ¿Cuál es la necesidad del Hijo de Dios?
¿Cuál es la única percepción que nosotros tenemos que tener de los demás, que necesitan nuestra bendición? Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra que percepción. O sea, puedo ver el ataque, pero lo que voy a percibir es la necesidad de ese hermano de mi bendición y no de mi ataque. Habrás aprendido de mí. Eso fue lo que hizo Jesús. Percibió que necesitaba su bendición y eso fue lo que él hizo cuando dijo, Padre, perdona lo que no sabe lo que hace. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos, una persona, por eso es que el ataque, dice, solamente es percibir una necesidad de ayuda, una necesidad de amor. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no respondas a ninguna otra, habrás aprendido de mí. Y además, esa necesidad solamente podemos percatarnos de la única necesidad que tiene el hermano cuando nos damos cuenta de que es nuestra única necesidad. Nuestra única necesidad es aceptar la expiación para nosotros mismos. Recordar que seguimos estando en Dios, que la abundancia sigue estando en nosotros. Y ya desde ese nivel de conciencia pasará otras cosas en nuestra vida, sin duda. Porque ya se han corregido la percepción en nuestra mente. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que solamente necesitamos la expiación para nosotros mismos, entendemos que el otro también está tan equivocado como yo. En otras cosas posiblemente. Pero lo único que necesita es mi bendición. Yo no lo voy a condenar. Y no condene a mi hermano. Cuando solo percibas esa necesidad en ellos y no responda a ninguna otra, habrás aprendido de mí, de Jesús, y estarás tan deseoso de compartir lo que has aprendido como lo estoy yo. Podemos experimentar como olas, qué lindo. Como dices tú, qué capítulo tan potente el de las lecciones del amor. Esto es muy potente. Y no nos desesperemos de que hayan cosas que no se hayan comprendido hoy, que va explicando más de esto mismo. Pero bueno, va así como, y lo sabe, lo sabe. Laura lanza esto y sabe perfectamente hasta dónde estamos capaces nosotros de integrar y de comprender, y lo va a seguir explicando. Sonia ha estado proyectando desde el ego haciéndome la mártir. Entrego la expiación ese día equivocada y le pido al Espíritu Santo que corrija esos errores de mi mente. Claro, Jesús no está buscando mártires, sino maestros. Entonces, claro, cada vez que nos creemos mártires de situaciones, que son situaciones que pensamos que no se pueden cambiar, las estamos reforzando, porque estamos reforzando esa idea en nuestra mente, que no hay nada afuera. No hay nada afuera. Soy un mártir, soy un víctima de algo, lo refuerzo en mí y empiezo a creerme que eso es lo que yo soy. Fíjense que ahora decía Jesús que nosotros estamos equivocados con lo que nosotros hemos rechazado lo que somos y lo hemos sustituido en nuestra conciencia por una identidad que sufre, por una identidad que se siente crucificado constantemente. Es importante esto, porque de verdad que tenemos una gran atracción, no solamente a la culpa, sino a ser víctimas. Bueno, vamos a hablar un día de eso, de cómo en el sistema del pensamiento del ego, lo que yo les he dicho, tiene la cara de la inocencia, y entonces, pero para hacerlos así, vamos a suponer, está la idea de que se podía separar de Dios. Entonces, vamos a imaginarnos una identidad A, ¿ok? Donde se siente culpable y tal y qué sé yo. Eso tuvo más divisiones. Dice el curso que no nos imaginamos todas las divisiones para que no fuera difícil ir de atrás para adelante. Entonces, tiene dos divisiones, la cara de la inocencia y la cara de la culpabilidad. La cara de culpabilidad es la que se dividió. Es la que se dividió. Entonces esa es la que vemos, esa es la que yo veo en Anita, esa es la que yo veo en Paula, esa es la que yo veo en Aya, esa es la que yo veo en Andrea, y esa es la que vemos en todo. Quisimos echar la culpa afuera. Esa es la cara que se dividió en el otro. Entonces el otro es nuestro chivo expiatorio. ¿Saben lo que es un chivo expiatorio? Y de hecho nos lo dice el curso. Utilizamos a mi hermano como chivo expiatorio, pero es porque fue mi división del ego. Entonces estoy echándole culpa. ¿Y cómo podemos echar para atrás el error? Ok, devolviéndole a mi hermano lo que realmente es, no es mi chivo expiatorio. Pero entonces por eso es que tendemos no solamente una gran atracción a la culpa,
sino que además tenemos una gran atracción a sentirnos víctimas, como la señora que se volvió viral. Tenemos una gran atracción a sentirnos víctimas. Entonces, por eso que dice, te tienes que dar cuenta de cuántas veces te estás crucificando a ti mismo. Tienes que entregar ese error de tu mente. Tienes que entregar el error de tu mente. Y empezar a bendecir a tu hermano, a aquel al que antes lo estabas utilizando para sentirte víctima y tener la razón. Lo tienes que empezar a bendecir. No significa que nos tengamos que aguantar, pero tengamos que bendecir en nuestra mente. Y sin embargo, cuando ya lo hayamos bendecido y ya no lo habremos rechazado, cuando el curso dice me lo rechacé es porque estoy rechazando a quien es. ¿Ok? Ese es el rechazo, que por supuesto se va a agarrar forma. Y por eso es que también nos sentimos tan rechazados. ¿Por qué? Porque eso que le estoy haciendo a mi hermano, que donde yo expulsé mi culpa, el otro también. Yo soy el que le está haciendo la vida imposible a alguien. De verdad, de alguna manera, yo soy el que le está haciendo la vida imposible, aunque yo no lo sepa. Que vamos a pensar que Jesús, ¿qué fue lo que hizo con un curso de milagros? ¿Cuál es el sitio top, digamos, del mundo donde estudian la mente? Dos de las universidades más famosas del mundo es Harvard. A ver, la tengo que ver aquí. Ok, entonces, que me están escribiendo. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que ocurría? ¿Cuáles son las universidades más famosas del mundo? Harvard y Columbia. Cuando estudiamos la historia de un curso de milagros, el curso se lo empezó a dictar a Helen y a Bill. Bill estaba encargado del Departamento de Investigación de Psicología de la Universidad de Columbia. O sea, era el sitio top de lo top de estudio de la mente. Ahí fue donde les lanzó el curso. Fabuloso, yo no me había percatado de ello, me encantó. Yo que decía, ay, qué bonito. Y entonces, claro, nosotros necesitamos, para poder salir del sistema del pensamiento del ego, conocer de qué se basa, que realmente es conocer a nuestro personaje, para que ya nos empecemos a dejar de identificar con él. Y fíjense que hemos hablado aquí mucho, y cada vez que alguien habla, me dice, te lo tengo. Es que el ego es uno, el Hijo de Dios es uno, el ego es uno. Que tiene matices y que en algunas personas como quiso vivir su individualismo, entonces en algunas personas esto está como más latente y en otras menos, pero ahí está, y uno se da cuenta, el eguito dormido es el mismo en todos, un poquito más en alguna cosa y un poquito menos en otra, pero ahí está el sistema del pensamiento de culpa, ahí está la atracción al ser un víctima, atracción a rechazarme, a separarme, a buscar razones para justificar el no querer seguir en contacto con esta persona. Ahora en la vida lo vamos a ver. Ay, Dios mío, como nuestro guito nos va a decir, yo para acá no quiero ir, para acá sí, para acá no. Esta persona, qué fastidio que vaya. Todas esas cosas las vamos a ver esta Navidad. Entonces, porque por cierto, el 21, los voy a poner, lo primero que se los va a pasar es a ustedes, en el grupo para que se metan. Yo lo voy a explicar, pero de todas maneras, porfa, cuando yo les pase el enlace, apúntense allí y si se lo quieren pasar a alguien, pasen el enlace, no el enlace de Zoom, porque si no pierdo la cuenta. Como el Zoom tiene un límite, si pasan directamente el enlace de Zoom, a mí me da igual. El punto es que no me quede gente que se haya apuntado, que quede fuera. Aunque yo estuve a pensar, dije, tendré que poner un poquito de más porque siempre hay gente que se apunta y por alguna razón se lo olvidó, no pudo, lo que sea, pero eso, que cuando pasen el enlace para que la gente se pueda apuntar para llegar a un máximo y ya ahí se cierra, ya no se pueden meter más. Pero vamos a hacer un ejercicio bien interesante, que va a estar completamente ligado a un curso de milagros. O sea, lo que yo quiero hacer el 21 de diciembre está completamente ligado a la Navidad de un curso de milagros, pero llevarlo de una manera práctica y que además sea bonito, que sea divertido. Ese día vaya empezando, porque yo dije, bueno, el que no quiera no, pero a ver si nos podemos poner alguna cosa así como de Navidad, no sé, un gancho, una cosa en el pelo, algo, no sé, pero vamos a ponernos de Navidad, que sea alegre, que sea tipo fiesta, vamos a divertirnos, que no sea tan serio, que la vida no es para que sea tan seria, ¿ok? Eso es lo del el 21 para hacer un Zoom, María José, para hacer un Zoom o una actividad el 21 es el día del espíritu de la Navidad.
es el día que es el día más largo del año, no sé qué, pero es una energía muy, muy potente, es una energía muy, muy potente. De hecho, la usan, bueno, civilizaciones desde hace muchísimos años. Es una fecha muy potente, entonces, bueno, es una fecha interesante para que nos unamos, para que nos divirtamos, para que hagamos un ejercicio, que va a estar bonito. Así que bueno, de todas maneras nos vemos el lunes de la semana que viene y esta semana se los paso al grupo. Yo primero lo voy a pasar así a los grupos y ya después lo pongo. Así que Sonia, ¿te bueno, puedo hacer una pregunta? claro, Analina. Ay, sabes que cuando yo tenía la tienda, yo tenía una tienda de sales aromáticas, el día 21 de diciembre, yo llegué a vender más de 300 kits del espíritu de la Navidad, Qué que era barbaridad. toda a base de mandarina. Ahora yo te pregunto, ¿qué tiene que ver ese aroma con el espíritu de la Navidad? Bueno, eso es porque eso tiene que ver con las creencias. Acuérdate que nosotros experimentamos el efecto de lo que creemos. Y ahí eso no tiene nada que ver con la, con la Navidad. Pero como la gente lo ha asociado con abundancia, y si yo estoy convencida, esa es la gracia de esto, ¿no? Como aquí todo es mentira, porque esto es ilusorio, solamente se vive el efecto de lo que yo creo. Si yo estoy convencida de que si yo pongo 4 mandarinas enfrente de mí, me va a empezar a fluir el dinero, me va a empezar a fluir. Y es más, si me faltan 2 o 1 se me pudrió, ay carajo, qué nervios que me va a dar. Y entonces, mira, no se me dieron las cosas que yo quería, era porque la naranja estaba podrida. Pero no es porque la naranja está podrida, es porque yo me lo estoy creyendo. Entonces aquí nada es bueno y malo. De hecho, yo digo, bueno, vale, si eso es lo que tú crees, pues eso es importante, pues sé coherente con aquello en lo que tú crees. Que no te falten O las sea que mandarinas, carajo. alguien dijo, yo necesito vender mucha mandarina, vamos a hacer sales de mandarina, Mira, vamos a eso hacer puede baño. ser, claro, mira, eso puede ser hasta históricamente, digamos, como lo de las uvas del 31 de diciembre, que en no sé dónde había un montón de uvas que se iban a estropear, empezaron a regalar en el pueblo uvas y la gente pensó que eso les daba prosperidad, pero qué bien. Y hay personas que si no se tienen las 12 uvas es que les da como una vaina. Y yo digo, el que necesite comerse las 12 uvas, que se las coma, porque si no, ese miedo va a dar Y forma en algún nivel. las lentejas. Claro, las lentejas por ejemplo, hay unos países que hay que ponerse ropa interior amarilla, aquí en España se pone roja. O sea, uno se da cuenta que no tiene nada que ver, es lo que la gente cree. Pero si yo lo creo y estoy convencido de eso, pues mira que lo uso, no vaya a ser, porque el miedo es una cosa seria. Que después yo haga el trabajo de empezar a darme cuenta que solamente necesito el amor de Dios, pero a nivel de la forma, yo lo puedo representar. Puede ser un símbolo, porque no sé que todos son símbolos, ¿qué importa? De verdad que no importa, no importa. De hecho, dice Jesús, si un hermano te pide algo descabellado, dáselo, porque no importa. Entonces yo a nadie, si alguien me dice, Sonia, es que lo más importante para el 21 de diciembre es colgar, ay, se me ocurrió una cosa muy fea, es poner una flor en la puerta de mi casa, yo digo, pon la flor en la puerta de tu casa. No importa. No importa si es un símbolo del amor de Dios, el problema es si estoy en un problemita mentalmente, si no tengo la flor, y yo creo que ahora todo va a ser un desastre. Estoy poniendo la flor que sea un ídolo, que sustituya la verdad. Entonces es un juego bien interesante porque por un lado es saber que mis creencias van a dar forma, entonces puedo ir deshaciéndolas, pero mientras tanto las uso, que es lo que nos dice de las magias. Hasta los medicamentos son magias, pero si no los tomamos nos da mucho miedo, pues vamos a seguirlo tomando. Y vamos deshaciendo, y vamos deshaciendo, y vamos deshaciendo. Y es lo mismo con las mandarinas, es lo mismo con las canelas, es lo mismo con los famosos, estos que están muy de moda, los aceites esenciales y cosas así. A mí me va muy bien sin aceites esenciales, pero el que piense que necesite eso para estar bien, mira, que los use y que vaya deshaciendo. Pati, besito. Todo es valoración, claro, todo es el valor que se le da, todo es lo que yo estoy Esos creyendo. Claro. aceites. ¿Qué? ¿Qué, Hola, Andrea? mi Sonia. Hola, Andrea. Bonito día para todas. Esos aceites son ricos, pero tú sabes que a mí me pasaba, por lo menos los de doTERRA. ¿Te acuerdas que te conté que estaba en un entrenamiento, pero a veces tenía mucho choque? Es Pero verdad, yo es verdad. comprendí que lo que tenía que hacer era el trabajo del perdón. Le daban tanto valor a la enfermedad, entonces ellos, esos aceites eran todo para ellos. Es todo para ellas, ¿no?
Sí. Y yo decía, bueno, ok, yo lo disfruto, el aroma es espectacular y si es natural me encanta, pero ya tengo la conciencia de que no es esto lo que me sana, ¿sí? Pero bueno, las veía ella y yo decía, no, es que tengo que hacer aquí. Ah, ya comprendo, aceptar que esa es su idea y es su creencia. Y no Ah, pasa ya está. nada. No pasa nada, No claro. pasa Yo no me nada. engancho con nada. Imagínate, a mí me dicen, Sonia, te voy a enviar no sé qué, te voy a dar no Gracias, sé mi qué, amor. porque es muy bueno, porque es muy... Ah, yo no me engancho con nadie. Digo, vale, perfecto. Eso sí, hay cosas que son muy ricas y que se pueden usar. A mí me gusta, dígame, a mí me encanta encender una velita para que, y hago unos desastres, ¿no? Pero bueno, pero sé que no es la vela, es que me gusta y ya está. Oigan, me tengo que colgar, son las 8:20, a las 8:30 tengo un coaching que lo tengo fijo los viernes en la mañana y como el viernes no pude, entonces lo pasé para. Así que bueno, nos vemos la Gracias, semana que Sonia. viene. Besos.